Gracias por continuar con nosotros en este recuento del trabajo legislativo. Vamos ahora a lo más destacado en las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados. Comenzamos con el dictamen que la Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados presentó a consideración del Pleno, por el que se modifica la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, cuya finalidad es integrar al presidente del Instituto Nacional del Emprendedor en el Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y precisar que el Consejo contará con un secretario técnico a cargo del presidente del instituto. Así como la creación del Instituto Nacional del Emprendedor. El INADEM es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores. Posterior a la fundamentación, los grupos parlamentarios emitieron posicionamientos a favor del dictamen. Además, no debemos perder de vista que esta soberanía aprobó un presupuesto de más de 7.200 millones de pesos al INADEM a través del Fondo Nacional del Emprendedor. Con estos recursos se financian, entre otras cosas, proyectos para el desarrollo de jóvenes y mujeres emprendedoras. Recordemos que en nuestra economía predominan los negocios pequeños y los de reciente creación, por lo que es muy importante contar con un organismo jurídicamente estable que diseñe, desarrolle e impulse estrategias y políticas públicas que detonen la cultura del emprendimiento. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen, ya que consideramos que mantener la disciplina y actualización dentro de la formación de leyes es indispensable para que cubran las necesidades para las que fueron creadas. Por otro lado, debe existir una política pública de verdadero apoyo, subsistencia y desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, como vertientes genéricas, verdadero acceso al financiamiento. Confirmamos y apoyamos la visión de promover una cultura empresarial, el acceso a financiamiento con bajas tasas de interés y mejores condiciones para la consolidación de cadenas productivas, las cuales son generadoras de círculos virtuosos para la economía mexicana. Es necesario tomar medidas de fondo que modifiquen el modelo económico de estancamiento, estabilizador con concentración de ingresos que hemos padecido los mexicanos por más de 30 años. Ese es el llamado que hacemos desde el Grupo Parlamentario del PRD. El dictamen favorecen al sector de las MIPYMES en varios aspectos. Se actualiza el marco jurídico donde se incorpora y reconoce la figura del Instituto Nacional del Emprendedor. En relación al Consejo, se considera como la instancia responsable que promueve, analiza y da seguimiento a los esquemas, programas, instrumentos y acciones que deben desarrollarse en apoyo a las MIPYMES. Según ProMéxico, las pymes son un importante motor de desarrollo del país. Poseen una gran movilidad, permitiéndoles ampliar o disminuir el tamaño de su planta, así como cambiar los procesos técnicos necesarios. Por su dinamismo tienen posibilidad de crecimiento y de llegar a convertirse en una empresa grande. Finalmente, el dictamen se avaló con 422 votos a favor, 0 en contra y una abstención, y se remitió al Senado para sus efectos constitucionales. En otro trabajo realizado por el Pleno de la Cámara Baja, el diputado José Erandi Bermúdez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, presentó el dictamen, surgido de una minuta del Senado, por el cual se establece que las acciones para la soberanía y la seguridad alimentaria deberán abarcar a todos los productores y agentes intervinientes, velando por los que se consideran pequeños productores. La comisión entonces optó por redirigir en el dictamen que hoy nos ocupa la protección preferencial hacia los que se consideran pequeños productores, quienes son los que menos tienen y menos pueden, incluyendo muy particularmente a los productores que tienen ese autoconsumo y no necesariamente a los que se encuentran en condiciones de pobreza. Los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados presentaron sus posicionamientos a este dictamen, pronunciándose de manera unánime a favor del documento.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que la protección y el mejor aprovechamiento del medio ambiente, garantizando la modernización del campo y combatiendo directamente la pobreza del sector campesino, promueve un cambio hacia un desarrollo más equitativo y equilibrado. Un país que no defiende a sus productores, que no se preocupa por el eslabón más débil de la cadena productiva nacional, está condenado al fracaso y a seguir sembrando la semilla de la pobreza. Estamos dando un paso más en el desafío que el mundo tiene de asegurar la alimentación de la población y principalmente creando acciones para que la soberanía aunada a la seguridad alimentaria abarque a todos los productores y agentes que intervienen. Podemos decir que más de 100 millones de hectáreas del país están en manos de pequeños y medianos productores, quienes a pesar de las condiciones de abandono en que se encuentran por las políticas públicas, producen alrededor del 40% de la producción nacional. Persuadir al Ejecutivo Federal a distribuir los más de 352,000 millones de pesos que esta soberanía le aprobó para aplicarlos en programas y subsidios al campo de manera responsable, transparente, equitativa y justa. Que respalda uno de los compromisos del Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo, por un México incluyente que asegure una alimentación y nutrición adecuada a los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa. Y finalmente, el dictamen que busca priorizar a los pequeños productores dentro de las acciones para la seguridad alimentaria se avaló con 411 votos a favor y se devolvió con modificaciones al Senado de la República. Y además, con 428 votos en pro y 1 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló el dictamen que reforma la Ley General de Sociedades Mercantiles, fundamentado por el presidente de la Comisión de Economía. Autentificación del o los accionistas que se constituyan como una sociedad por acciones simplificadas se realiza a través de la firma electrónica avanzada, la FIEL, la cual es emitida por el Servicio de Administración Tributaria. El dictamen avalado se envió al Poder Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Que lo menos que podemos hacer como Congreso es simplificar y modernizar el marco legal que permita engrosar las filas de la formalidad y multiplicar el espíritu emprendedor. Con la creación de las sociedades de acciones simplificadas, México se pone una vez más al día con las tendencias del concierto internacional. Que simplificar la apertura de empresas y facilitar la entrada del mercado de nuevas organizaciones fomenta la competitividad y el crecimiento económico nacional. La competitividad de un país es medida en relación a los bienes y servicios que coloca. Estamos dando un paso más hacia la formalización de muchos mexicanos que por excesos de trámite o una regulación complicada prefieren permanecer en la informalidad sin adoptar una figura legal más acorde a la realidad de las actividades mercantiles con el fin de lucro. Bienvenida la noticia de que se podrá abrir en un solo día una empresa, pero lástima que esto no venga acompañado de una política industrial y de competitividad que de verdad pueda hacer que este tipo de negocios florezcan en el país y creen empleo. Esa es la demanda que le tenemos al gobierno de la República. Representa un gran avance para los emprendedores en México. Sin embargo, también estamos conscientes de las preocupaciones de diversos sectores de la sociedad en torno a la falta de una regulación integral de las sociedades por acciones simplificadas. ¿Quién no conoce o ha escuchado lo tardado y engorroso que es intentar abrir un negocio? De ahí la impostergable necesidad de reducir al mínimo los trámites, así como los costos,
pues es de todos sabidos las vicisitudes económicas a las que se enfrentan las nuevas empresas. Será un sistema confiable, pues los emprendedores deberán emplear su firma electrónica avanzada para acceder y constituir la nueva empresa. La FIEL produce los mismos efectos jurídicos que una firma autógrafa, sin embargo, es más confiable. Se da un gran paso en la dirección correcta, pues se amplían las oportunidades para los emprendedores, se genera empleo, se superan obstáculos y al mismo tiempo se agiliza el tiempo de creación a un día de estas empresas y elimina el costo de los trámites. Por otra parte, los legisladores de la Cámara Baja avalaron como de urgente resolución el punto de acuerdo por el que se solicita la intervención de los titulares de la Sedesol, de la Zagarpa, de la Secretaría de Economía y de Hacienda y Crédito Público, a fin de establecer mecanismos que otorguen certidumbre a los productores de leche del país y fortalezcan la comercialización de su producto. El punto fue propuesto por el diputado del PRI, Osvaldo Cházaro, y discutido por todos los grupos parlamentarios. De que siendo un país todavía deficitario, se tengan aparentes excedentes que se dejan de comercializar y se estiman en alrededor de 315,000 litros diarios, lo que lleva al desánimo y a la incertidumbre a nuestros productores. En Nueva Alianza estamos convencidos que es preciso mejorar nuestro mercado interno, más aún cuando nos enfrentamos en un entorno económico sombrío. Por esa razón es necesario priorizar la atención de las demandas de nuestros productores. En este sentido, coincidimos con el promovente para que se acojan las demandas de los productores de lácteos. Mi grupo parlamentario se abstendrá de votar la presente iniciativa de punto de acuerdo para que en sesiones de trabajo la autoridad competente dé la cara a la ciudadanía y nos diga claramente en qué está trabajando, porque resulta claro que las actuales políticas no fortalecen al campo. Es que el Estado es la representación del pueblo y por lo tanto debe defender los intereses del pueblo. Ese debería ser su función real y en este caso, a nuestra consideración, en el caso de la producción de leche, no se está cumpliendo cabalmente. Existe un déficit de colocación y comercialización del producto. La problemática que abordamos se centra en el hecho de que los compradores de leche incrementan el uso de productos lácteos importados. Nos parece importante que la Secretaría de Economía evalúe la pertinencia de implementar medidas aracendarias a la importación de leches y sus derivados para tener menos dependencia en el sector lechero. Asimismo, reforzar el exhorto a la Zagarpa a intensificar las acciones relacionadas con la transferencia tecnológica. La importación excesiva de leche en polvo, la competencia desleal de productos no lácteos que realizan las grandes empresas, así como la insuficiencia presupuestal prevista para este 2016 de Liconza, ha golpeado alrededor de 250,000 productores en todo el país. En otra información, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados dio lectura a un punto de acuerdo consensuado con los coordinadores de los grupos parlamentarios relativo a los acontecimientos ocurridos en el penal de Topo Chico, Nuevo León. Y acordado, la Cámara de Diputados hace llegar a los deudos de quienes fallecieron en esta tragedia humana nuestra solidaridad, al tiempo que exige una puntual investigación y la aplicación de la ley. Hacemos llegar a los distintos ámbitos de gobierno que están relacionados en las tareas de la seguridad y readaptación social en Nuevo León nuestro total respaldo para el esclarecimiento de estos hechos. Vamos a un corte y regresamos con más información de comisiones del Senado de la República. Mientras tanto, lo invito a que nos agregue en la red social más popular. Estamos también presentes en Facebook, donde podrá consultar galerías y la programación del día. Continuamos con más información.
se inauguró en el Senado de la República la 20ª reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.